Estás buscando una computadora para inteligencia artificial, ya sea para aprender o para trabajar en Machine Learning. Lamentablemente no hay una respuesta definitiva. Depende de tu presupuesto, del tipo de modelos que quieras correr, del tamaño de tu set de datos y muchos otros factores. Pero en este video no vamos a ver específicamente esta es la computadora de inteligencia artificial que necesitas. En vez, vamos a hablar de cuáles son las especificaciones que te deben de ser más relevantes y así con esto ya vas a tener más herramientas para poder elegir tu computadora. No importa si es una de escritorio o si es una laptop, si sabes más o menos las especificaciones que necesitas, esta decisión se va a hacer muchísimo más fácil. El primer paso para poder elegir tu computadora es entender qué tipos de modelos vas a estar corriendo. Y para esto yo dividí los modelos de inteligencia en tres categorías en específico. Esta categorización no aplica para muchos rubros, pero en este caso para saber qué computadora elegir, creo que es la mejor manera de dividir los modelos. La primera categoría son modelos de Machine Learning tradicional. La segunda categoría son modelos de audio y de video o imágenes. Y por último, la tercera categoría, que son los modelos generativos. Antes de empezar, hay dos puntos importantes. El primero es que en las distintas categorías voy a mencionar el mínimo que necesitas. Y cuando digo el mínimo, es en verdad el mínimo. Lo mínimo que necesitas para poder empezar a correr algunos de los modelos de cada una de las categorías que voy a mencionar. Entonces, no es recomendable, pero si quieres empezar a probar, el mínimo te va a poder funcionar. Y el segundo punto que quiero mencionar es, si estás buscando una computadora, pero todavía no has intentado correr los modelos que te interesan en la computadora que tienes actualmente, hazlo. Muchas veces pensamos que nuestra computadora no tiene la capacidad suficiente para correr algún tipo de modelo y resulta que en realidad sí lo podemos hacer. Algo como lo que hemos visto en videos pasados, que computadoras tan pequeñas como la Raspberry Pi pueden correr modelos generativos de texto o modelos de detección de objetos sin problema alguno. Ahora, con esto dicho, vamos a empezar. Por Machine Learning tradicional me refiero a los modelos estadísticos que se tienden a utilizar para hacer aprendizaje automatizado. Muchos de los modelos que tiendes a ver en bibliotecas como Scikit-learn, algo como regresión lineal, máquina de soporte vectorial, k-vecinos cercanos, KNN, árboles de decisiones, random forest y modelos de este estilo. Estos son los modelos que tienden a utilizarse en datos tabulares, es decir, datos que muchas veces tendemos a ver en alguna tabla de Excel o en alguna base de datos en forma de tabla. Cosas como histórico desde el precio de una acción, el comportamiento de un usuario, clasificación de tus datos en distintos clústeres, identificar tendencias de venta y también en algunos casos aplicar filtros tanto a imágenes como a audio. En esta categoría hay tres especificaciones muy importantes, que es el procesador, la memoria RAM y el almacenamiento que tienes. Los modelos de esta categoría tienden a correrse en el CPU, ya que muchos no están optimizados para poder aprovechar todos los núcleos que tiene una tarjeta gráfica. Entonces en esta categoría no es tan importante que tengas una GPU. Si bien en algunos casos una tarjeta gráfica te puede ayudar, para este tipo de modelos con un CPU estás muy bien. Básicamente el procesador se va a encargar de correr todos los cómputos del modelo en específico y la memoria RAM va a ser la que te va a ayudar a poder cargar sets de datos muy grandes hacia tu modelo. Y es por eso que en esta categoría yo recomendaría comprar algo que tenga un CPU o un procesador de al menos 2 núcleos, pero con 4 núcleos ya puedes empezar a tener un mejor desempeño y algo mínimo como tal vez 2 GHz de velocidad. En cuanto a memoria RAM, lo mínimo que yo recomendaría serían 4 GB. Con 4 GB vas a poder empezar a hacer uno que otro proyecto, pero pronto vas a topar pared porque 4 GB tal vez no va a ser suficiente para poder importar un set de datos muy grande que tengas. Pero con 8 GB ya es cuando vas a poder empezar a hacer cosas un poquito más serias con set de datos más grandes. Como en muchas cosas, si tienes la posibilidad de conseguirte una computadora que tenga 16 GB, 32 o 64 de memoria RAM, pues te vas a ver un mejor desempeño en algunos modelos en específico. En cuanto al almacenamiento de disco duro de estado sólido, lo que sea, pues aquí la recomendación va a ser la misma para las tres categorías, que es consigue el almacenamiento suficiente para que puedas almacenar los archivos que tengas planeados almacenar en tu computadora, adicional con los sets de datos. Si vas a querer empezar a procesar sets de datos que son de teras de almacenamiento, pues entonces lo mejor sería comprarte una computadora con un disco duro que tenga teras de almacenamiento.
Ahora, si lo que te interesa es estar corriendo modelos a base de redes neuronales para hacer procesamiento de audio o de video o de imágenes, pues bueno, esta categoría es la que más te interesa. En esta categoría caen modelos de visión como podría ser YOLO, ya sea versión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el número en el que vayan. FasterRCNN, ResNet, o del lado de modelos de audio, algo como Deep Speech, o Whisper, o Wave2Vec. Todos estos modelos se tienden a utilizar para hacer cosas como detección de palabras clave en un audio, como lo que usamos con nuestros asistentes virtuales, o convertir audio a texto, o en el caso de modelos de visión, pues hacer segmentación o clasificación de imágenes, detección de objetos. Ese es el tipo de acciones que llevan a cabo los modelos en esta categoría. Y ahora, aquí hay un detalle. Esta categoría depende mucho del desarrollo de redes neuronales. Y cuando hablamos de redes neuronales, normalmente ya entramos en territorio de requerir una GPU o una tarjeta gráfica. En cuanto a la tarjeta gráfica, lo mínimo que yo recomendaría sería 4 GB de VRAM. La VRAM es muy importante hacer esta distinción. Cuando hablamos de memoria RAM, tenemos tanto la memoria RAM de la computadora como la memoria RAM de la tarjeta gráfica. La memoria RAM de la tarjeta gráfica es VRAM. Entonces, aquí para la tarjeta gráfica yo recomendaría como mínimo 4 GB. Ahora, lo que yo recomendaría sería una tarjeta gráfica que tenga tal vez de 6 u 8 GB hacia arriba. Ya hablando de 8 GB hacia arriba de memoria RAM en tu tarjeta gráfica, ya estás hablando de poder entrenar modelos mucho más robustos y con un set de datos muchísimo más grande. En cuanto al CPU o el procesador, yo recomendaría como mínimo algo con 2 o 4 núcleos y tal vez que corra de 2 GHz hacia arriba. El CPU en muchos casos no es lo que va a estar realizando la inferencia ni el entrenamiento. El CPU para esta categoría en específico se utiliza más para el preprocesamiento de los datos, pero no va a estar enfocado en hacer la inferencia como tal. De eso se encarga la tarjeta gráfica. Y ahora en cuanto a la memoria RAM, de nuevo, como mínimo 4 GB, aunque probablemente vas a estar topando pared en muchos de los proyectos que intentes. Ya hablando con 8 GB de almacenamiento de memoria RAM, pero en tu computadora, no en la tarjeta gráfica, ya vas a poder empezar a trabajar un poquito más fluido, en donde tal vez el procesamiento de tus datos no va a estar tomando tanto tiempo o vas a poder procesar múltiples imágenes, preprocesar múltiples imágenes para después alimentárselas a tu tarjeta gráfica. Si tienes alguna duda, comentario o experiencia tal vez de oye, yo corrí estos modelos en específico con estas especificaciones y corrió impecable, te invito a que las dejes en la sección de comentarios, ya que eso ayuda a que todas las personas que están pensando en comprarse una computadora, pues bueno, puedan ver los comentarios y que vean más o menos qué le ha servido a la gente. Todo esto lo digo yo de experiencia propia, pero siempre mientras más personas aportemos es mejor para pues tomar decisiones informadas. Listo, ya llegamos ahora a la categoría más popular del momento, los modelos generativos. Estos modelos capaces de generar texto, imágenes o audio. Modelos como Stable Diffusion, como Mistral, como ChatGPT, como Claude y como muchos otros LLMs o VLMs que han salido en los últimos años. En esta categoría, mis recomendaciones están basadas en lo que puedes llegar a necesitar para realizar inferencias con estos modelos, no para entrenarlos desde cero. Si quieres entrenar desde cero una LLM, vas a necesitar miles de tarjetas gráficas y es algo que pues simplemente ya es a nivel empresarial. Pero estas recomendaciones que voy a dar van a ser por si quieres hacer inferencias y tal vez un pequeño fine tuning de una LLM. Es decir, tal vez entras a Oyama, te gusta un modelo, pero te gustaría ajustarlo a un caso de uso en específico que tienes, pues bueno, podrías hacerle un fine tuning pequeño y justo estos son los escenarios que estoy considerando para mis recomendaciones. La velocidad está dictada principalmente por el procesamiento que tengas, ya sea en un CPU o en una tarjeta gráfica, mientras que el tamaño del modelo que tú quieras correr, idealmente un modelo más grande, es un modelo mucho más capaz,
Eso lo dicta la memoria RAM, ya sea memoria RAM del sistema o memoria RAM de la tarjeta gráfica. Ahora, ¿por qué en esta categoría digo de tu sistema o de la tarjeta gráfica? Pues en los últimos años ha habido una explosión de herramientas las cuales nos permiten correr modelos LLM. Herramientas como Llama CPP o como Oyama. Y la ventaja de muchas de estas herramientas es que nos dejan correr estos modelos. Si tenemos tarjeta gráfica, lo podemos correr en la tarjeta gráfica y correrlos a muy buena velocidad. Pero si no tenemos tarjeta gráfica, herramientas como Oyama nos dice, ok, no hay problema, lo corremos en el CPU, aunque probablemente va a correr un poquito más lento, pero de igual manera puedes hacerlo. En esta categoría, mis recomendaciones de CPU sería algo probablemente de 4 u 8 núcleos corriendo a 2.5 GHz. Te va a dar una muy buena velocidad para generar el texto. Aunque de igual manera sería recomendable correr todos estos modelos en una tarjeta gráfica. En cuanto a memoria RAM para esta categoría, como mínimo 8 GB. Como ya hemos visto en streams y también en otros videos, con 8 GB dentro de la Raspberry Pi hemos podido correr muchos modelos que tienen muy buen desempeño. Entonces, como mínimo 8 GB. Aunque si ya quieres empezar a correr modelos mucho más grandes, es decir, que son más inteligentes, pues ya empezar a tener 16 GB, 32 GB, 64 GB. Es más, hay algunos modelos que pesan 500 GB. Entonces, si ya quieres empezar a correr modelos muchísimo más capaces, vas a necesitar más memoria RAM. Si quieres saber más o menos cuánto ocupa en memoria RAM un modelo, entra a Oyama, entra al modelo que te interese y vas a poder ver todas sus versiones y a la derecha te aparece cuánto es que pesa cada uno de estos modelos. Entonces, eso es un aproximado de cuánto tomaría en tu memoria RAM. Y si adicional quieres que el modelo sea grande y que aparte corra muy rápido, entonces en ese caso sí vas a necesitar una tarjeta gráfica o GPU. Aquí la única desventaja es que tener 16 GB de memoria RAM en tu computadora es mucho más económico que tener una tarjeta gráfica que tiene 16 GB dedicados a únicamente tu tarjeta gráfica. Un punto que no he mencionado, pero es importante en todas estas categorías, normalmente cuando hablo de tarjetas gráficas, en este caso sí me refiero a tarjetas gráficas de la marca Nvidia. ¿Por qué? Porque Nvidia ha desarrollado todo un ecosistema, software y distintas herramientas las cuales optimizan la ejecución de redes neuronales, cosa que no hemos visto mucho en AMD. Aunque han tenido sus proyectos, no hay tanta compatibilidad, documentación ni comunidad haciendo inteligencia artificial con AMD. Así que cuando utilizas Nvidia, estás asegurándote de tener una tarjeta gráfica, la cual tiene el respaldo de una empresa que se ha dedicado a hacer un montón de herramientas para optimizar este tipo de procesamiento. Y como ya había comentado, estas recomendaciones no están escritas en piedra. Todo depende de lo que la vas a estar utilizando. No es lo mismo necesitar hacer un proyecto con KNN y 100 datos a KNN y 10 millones de datos. Entonces, dependiendo de lo que necesitas, puedes ajustar todas estas especificaciones. Espero que esta guía te haya dado una mayor claridad para que sepas qué especificaciones necesitas para poder hacer tus proyectos de inteligencia artificial. Cualquier duda y comentario, déjala en la sección de comentarios. Si quieres ver más videos de este estilo en el futuro, dale clic en suscribir, un like siempre se agradece y que tengas muy buen día.